aprovechar para saludar a todos los bolivianos, bolivianas. Exactamente, Cecilia Benillo también nos acompaña desde la ciudad de Santa Cruz. Cecilia. Hola Jorge, buenas noches, gracias por estar en Que No Me Pierda, bienvenido. Hola Cecilia, un cordial saludo para usted y para toda la gente en Santa Cruz, por supuesto. Bien, Jorge, le voy a hacer la primera pregunta que se están haciendo muchos políticos y posiblemente muchos ciudadanos que nos están viendo, mucha población. ¿Por qué el presidente hasta ahora no ha hablado, no se ha referido a toda esta situación que está ocurriendo en el país? No suele el presidente hacer declaraciones públicas, hacer referencias públicas, salvo en alguna situación en la que tenga un encuentro, un contacto casual con medios de comunicación, inaugurando una obra, iniciando el plan de vacunación, por ejemplo, pero después está dentro de lo que es su forma y de lo que es su característica. ¿Pero está enterado el presidente de todo? Me imagino, de todo esto que está ocurriendo. No, Juan, eso que usted me pregunta ya no viene en serio. Por supuesto que está enterado. ¿Sí? Por supuesto que está enterado. No viene de mí. Viene de estos sectores que dicen, oigan, posiblemente el presidente no esté enterado de todo lo que está ocurriendo en el país y por eso no se está pronunciando. El presidente sabe, Juan Carlos, al milímetro lo que está ocurriendo en el país. Por supuesto que sí. Hay cuestiones sobre las que el primer mandatario se tiene que pronunciar y hay cuestiones que no competen a que el presidente del Estado se pronuncie. Uno de ellos es lo que está trabajando, lo que opera el poder o el órgano judicial del Estado. Ahí no corresponde que haga una apreciación. Cecilia. Como vocero presidencial, entonces, Jorge, ¿hay una postura oficial del gobierno en relación a lo que está pasando y está aconteciendo en este momento en el país? A ver si podemos repetir, por favor, la pregunta, Cecilia, y subir un poquito el retorno, si nos permiten. Ahora sí, Cecilia, a ver. ¿Me escucha bien, Juan Carlos? Muy bien. Como vocero, entonces, de la presidencia, Jorge, ¿cuál es la postura oficial del gobierno de Luis Arce con relación a lo que está ocurriendo? Que todo lo que se está desenvolviendo en el ámbito de la justicia siga su curso sin interferir desde el Poder Ejecutivo al trabajo que realiza el órgano judicial del Estado. Esa es la postura. Todo lo que se tiene que investigar, todo lo que se está conociendo en ese ámbito, pues sigue su camino. No corresponde que ahí el Poder Ejecutivo, el titular del Poder Ejecutivo, el presidente del Estado boliviano, haga apreciaciones respecto a lo que sucede en ese ámbito. Sin embargo, Jorge, esto ha ido más allá o está yendo más allá incluso de determinaciones judiciales o un proceso de investigación como tal. Han habido ya repercusiones, como usted lo sabe y el gobierno lo sabe, incluso de organismos internacionales a lo largo de este tiempo. ¿Y por qué se están pronunciando? Porque en muchos de estos casos estos organismos han participado de esta situación en lo que se ha llamado en su momento el proceso de pacificación del país. En lo que se ha llamado el proceso de pacificación del país, que fue mal llamado pacificación porque no se estableció nunca una dinámica para lograr pacificar el país, ahí solo una referencia. La pacificación es una construcción social. La pacificación nunca va a ser una reunión en un fin de semana para tratar de encontrar un consenso respecto de algo y en función de eso señalar o presentar aquello al país como pacificación. Una cosa, yo siempre señalaba algo, una cosa muy distinta es la tranquilidad circunstancial que pueda vivir un país de la pacificación histórica que necesita encontrar Bolivia en este tema de la polaridad social. En ese ámbito, muchos de los actores actuales que se están manifestando ahora participaron, no solo en aquellas jornadas que usted acaba de mencionar, sino previamente en los hechos de noviembre de 2019, estoy hablando específicamente lo que llevó a la ruptura institucional, lo que significaron las horas previas a la determinación o a la elección entre un grupo que no tenía mandato popular de elegir a la señora Áñez para conformar un gobierno que no estaba pegado a la norma constitucional. Por supuesto que ahora, ante esa situación en la que se encuentran expuestos ante el país y ante la comunidad internacional por una conducta que no se circunscribía a lo que señalaba la Constitución Política del Estado, están tratando de utilizar algunos argumentos para eximir responsabilidades y validar lo que hicieron en noviembre del 2019. ¿Y usted se refiere en este ámbito a la Iglesia Católica, Jorge? Porque la Iglesia fue la que convocó
Monseñor Scarpellini, que ya no está entre nosotros, a la Unión Europea, que también participó, y otros organismos internacionales que participaron de estas reuniones o de estos procesos. ¿A ellos se está refiriendo? Hay dos momentos ahí, Cecilia, que son absolutamente distintos. Los momentos previos a la autoproclamación de la señora Áñez como presidenta del Estado, esa es una dinámica absolutamente distinta con unos actores específicos. En esas reuniones, ha sido también de conocimiento ya público, ha participado un conjunto de actores políticos y también de instituciones, que todos ellos, o muchos de ellos, en su mayoría, no tenían representación popular, no tenían la legitimidad que otorga el voto para que puedan reunirse, tampoco representación parlamentaria, para que puedan reunirse y definir quién tenía que asumir el mando del Estado plurinacional. Ese es un momento. Después, los otros intentos de buscar el acercamiento de las partes, el que se puedan establecer conversaciones, diálogos para encontrar soluciones, el primer punto de partida de la solución política de lo que sucedió en noviembre de 2019 está señalado el 24 de noviembre con la ley 1266, que es la ley de convocatoria, la ley de excepción a convocatoria de elecciones generales. Pero eso ya es la solución política para llevar el país a su reencauzamiento electoral democrático. Pero Jorge, ¿cómo hablar? Y eso es lo que explicaban, o el criterio que se maneja de un lado. ¿Cómo hablar si de inicio están hablando de un proceso irregular en cuanto a una sucesión constitucional? ¿Cómo hablar de validar todo lo que vino de ahí en adelante? Lo que acaba de mencionar, la ley del 24 de noviembre, la ley de convocatoria, de prórroga, más bien dicho, de mandato de enero, de enero, la ratificación del Tribunal Constitucional de esa ley de prórroga de mandato, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo? ¿Y cómo validamos, Juan Carlos, cómo validamos todo lo hecho por el gobierno de Hugo Banzer Suárez, que tuvo 7 años de dictadura y fue un dictador? ¿Y cómo validamos todo lo que sucedió en el año de Luis García Mesa y lo que sucedió con deudas que contrajo el país? Las deudas, la enorme deuda externa de los años 70 que la generó el bancerismo, la tuvimos que pagar momento a momento. Pero Jorge, fue un todos gobierno, los bolivianos. como usted lo menciona, una dictadura. Claro. Está validado, pero como una dictadura. Y las dictaduras, Juan Carlos, también generan obligaciones. Y de las dictaduras tienes que encontrar una solución política para salir. ¿Cómo sales de una dictadura? Llamando a elecciones. Esa es la fórmula que los bolivianos hemos insistentemente aplicado para retornar a la democracia. ¿Cómo salíamos del golpe de Estado de noviembre de 2019? Volviendo al proceso electoral, a la Constitución. Y ahí te puedo señalar algo muy importante, que anoche se hizo mención a la ley 1270. Esa ley 1270 dice, ley excepcional de prórroga del mandato de las autoridades. Ese artículo 1 dice, la presente ley tiene por objeto excepcional prorrogar el mandato presidenta del Estado, asambleístas, y en la parte final dice, para restablecer la normalidad constitucional, Juan Carlos. ¿Cuál es la normalidad constitucional? Volver a tener secuencia constitucional, un gobierno que surja de un proceso electoral. Esa ley la promulga la Asamblea, la sanciona la Asamblea Legislativa y la promulga la señora Áñez. Si no, ¿cómo solucionamos el problema? ¿Cómo solucionamos? Si tienes a las Fuerzas Armadas, tienes a la Policía Nacional que están amedrentando al movimiento popular, al sistema político, al proceso electoral. Tienes que encontrar una solución. La solución política se llama el conjunto de normas que se establece y que parten de la 1266, 1269, 1270, hasta terminar en la ley 1315 que señala y dice, es la ley a consecuencia de las movilizaciones de agosto del pasado año, y señala y dice que las elecciones se realizan el 18 de octubre. Este conjunto de normas, por eso es una elección por excepción, no por mandato fijo, eso es distinto. Esta ley, este conjunto de normas de excepción acompañadas entre la Asamblea Legislativa y el órgano electoral plurinacional del país es lo que constituye la solución política para poder tener elecciones y reencauzar Bolivia hacia la democracia y la Constitución.
Si no, de lo contrario, no Jorge. tienes pues salida política. Se tendría que ir la señora Áñez, del conjunto de sus ministros, se tendrían que ir a hacer dejación del poder para que alguien se haga cargo del poder y llamemos a elecciones. Pero eso no va a ocurrir en la política práctica. Eso no va a ocurrir. Era una lucha por el poder político. La solución política ha sido esta. Pero la ley dice para restablecer la normalidad constitucional. Significa que algo había sucedido y estábamos fuera de la normalidad constitucional. Cecilia. Jorge, usted acaba de decirnos, o acaba de citar los gobiernos de Hugo Banzer, acaba de citar el gobierno también de Luis García Mesa, pero efectivamente, como lo decía Juan Carlos, son dictaduras. Las dictaduras gobiernan sin asamblea legislativa. En el caso del gobierno de la señora Áñez, se cogobernó con una asamblea legislativa que era presidida por la bancada del Movimiento al Socialismo, la señora Eva Copa. Así es. Y el 2 de noviembre del año 1979, con el golpe de Alberto Natush Bush, esos 16 días, Cecilia, esos 16 días de angustia, de muerte y de dolor que sufrieron los bolivianos, el entonces Parlamento o el Congreso Nacional de la República, como se llamaba por entonces, estuvo funcionando los 16 días, no se cerró. No quiere decir que el funcionamiento de aquel entonces Congreso haya eximido del rótulo o del calificativo de golpe de Estado de lo que fue la gestión del señor Alberto Natush Bush aquellos 16 días. Lo que significó... Pero son 16 días, no más de un año. ¿Y cuál es la diferencia entre 16 días y un año en términos cualitativos? Todas las leyes que ocurrieron posteriormente y la validación de ellas como estuvo el presidenta. Congreso de la República funcionando. Y desde ese Congreso de la República, Cecilia, se gestionó y se negoció de forma permanente con el gobierno de Alberto Natush Bush para restablecer la democracia. Y permítame, quiero decir que le diga esto. Desde ese Congreso se plantearon dos alternativas que las generaba el coronel Alberto Natush Bush. La primera es formar un gobierno tripartito entre los militares, el Congreso de la República y la Central Obrera Boliviana. Y ante el rechazo pidió y propuso también generar un gobierno bipartito, compartido entre el Congreso y el poder militar. Y también fue rechazado. Ahí el Congreso de la República, nuestros diputados y senadores de aquellos años jugaron un rol fundamental en la reconquista de la democracia. No fueron los únicos, pero jugaron un rol fundamental, lo mismo que la Asamblea de la gestión pasada. Ahora, Jorge, a ver, volvamos al presente, o por lo menos al pasado cercano. De lo que se está hablando en este momento, en lo absolutamente coyuntural, queda absolutamente claro que el 2019 pasaron una serie de situaciones, sí. Una serie de cosas, eventos que nos llevaron a una crisis política o hasta institucional, con una sucesión de renuncias, etcétera, etcétera, todo lo que ya conocemos. De lo que se trataba era de buscar una salida, como lo acaba de mencionar. Siempre es la salida de la sucesión fue constitucional, de acuerdo a la visión del gobierno. La sucesión constitucional no fue la salida, la sucesión constitucional fue la culminación y la consolidación de la sucesión de eventos que encadenados todos ellos generaron la ruptura institucional, el golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado, Juan Carlos? Es el ánimo de poder retirar al titular que ejerce el poder ejecutivo para sustituirlo por una forma no democrática, no institucional, por otra persona. ¿Y dónde queda la renuncia en esa lógica? Pero la renuncia está clara en algo, Juan Carlos. Yo le digo que son un conjunto de eventos. No hay tiempo para que le explique. Son 10 hitos que determinan el golpe de Estado en Bolivia. El primero de ellos empieza con los cabildos, con la presencia de la Organización de Estados Americanos, con este relato del fraude que no lo han probado en un año que han tenido al mando del Estado, y finalmente las horas previas a lo que han denominado sucesión constitucional. Esa sucesión constitucional es el rótulo para poderse presentar decorosamente ante la comunidad internacional y ante la misma sociedad boliviana. Pues bien, en lo que se denomina sucesión constitucional, y ayer el señor Quiroga, que estaba acá, dice, ¿quién da constitucionalidad a las normas, a las leyes en Bolivia? El Tribunal Constitucional. Sí. Pues bien,
El Tribunal Constitucional emite el 12 de noviembre un comunicado, Juan Carlos, un comunicado. Los comunicados, de acuerdo a lo que señala el Código Procesal Constitucional, no son vinculantes. ¿Qué es vinculante en lo que dice el Código Procesal Constitucional? Las sentencias, las declaraciones y los autos constitucionales, no el comunicado. Lo que emite el Tribunal Constitucional fue un comunicado que te pide o que se fundamenta en una resolución, en una declaración constitucional del año 2001, cuando había otra constitución, pero que también te dice que para el tema de la sucesión vaya usted al artículo 169, ya no de aquella constitución, sino de la actual, la del año 2009. El artículo 169 dice algo claramente, Juan Carlos, y permítame dos segundos que yo se lo lea acá. Dice el artículo 169, en caso de impedimento o ausencia definitiva del presidente, vicepresidente, el presidente del Senado, el presidente de diputados. En caso de impedimento o ausencia definitiva, ¿cómo sabemos si es ausencia definitiva? Hay una renuncia, dice usted. Es correcto, hay una denuncia. La Constitución también norma el tema de las renuncias. Si hay una renuncia, la Constitución le dice váyase al artículo 161. ¿Qué dice el artículo 161? Las dos cámaras, senadores y diputados, se deben reunir para admitir o negar la renuncia de la presidenta o del presidente del Estado, etcétera, etcétera, vicepresidente, vicepresidenta. La pregunta, Juan Carlos, ¿se reunieron? No se reunieron. ¿Y el vacío de poder? No se reunieron. Pero hay que seguir la Constitución política del Estado. Le digo como argumento, el vacío de poder. No estaban en el país el expresidente. Está señalando la misma resolución, la misma declaratoria, constitucional a la que refiere, te está enviando al artículo 69 de la Constitución. Y ahí te dice, reúnan las cámaras, traten la renuncia. No se reunieron las cámaras. Jorge. Ahora, muy bien, tú puedes decir, pero no habían tampoco autoridades, porque todas esas autoridades habían renunciado. Entonces tienes que recomponer las directivas. Y el artículo 35 del reglamento de la Cámara de Senadores te dice, presidente, primer vicepresidente y tercer secretario le corresponden al bloque mayoría. La tercera vicepresidencia al bloque minoría. La señora Áñez era del bloque la minoría. Nunca, Juan Carlos, hubiese podido ser presidenta del Senado. Por eso no reúne las cámaras. Perdón, ¿no ejercía la segunda vicepresidencia del Senado? ¿Perdón? ¿No ejercía la segunda vicepresidencia del Senado? Pero su función es reunir a la Cámara para recomponer la directiva, de acuerdo a lo que dice el reglamento. Y hay un dato más. Jorge. El 11 de noviembre hay un video de una red colega de ustedes, del canal Unitel, donde aparece la señora Áñez con una carta que le envía el comandante de la policía, y con esa carta interpela al general Calimán y le dice que tienen las Fuerzas Armadas que salir, y en una de las partes dice, se lo exijo como presidenta del Senado. ¿Quién la había nombrado presidenta del Senado? Nadie. ¿Acaso la Cámara había reconstituido su directiva? Pues no lo había hecho. Y no reúne las cámaras, Juan Carlos, porque no hubiese podido ser nunca presidente de la Cámara de Senado. Cecilia, a ver, tenemos consultas. Jorge, usted hablaba de la Constitución y del artículo que obviamente habla de la sucesión constitucional, pero antes de que estas dos renuncias, presidente y vicepresidente, llegaran a la Asamblea Legislativa, tanto presidente como el vicepresidente, el expresidente y exvicepresidente, ya no estaban en el país. Cecilia, no. Esta última parte, si me la puede volver a repetir y nos dan retorno. Usted hablaba de sucesión constitucional y hablaba obviamente del artículo que establece la Constitución Política del Estado, pero antes de que estas renuncias llegaran a la Asamblea Legislativa, como ocurrió por ejemplo en el caso de Goni, que todos recordamos, mandó su carta, se la trató en una asamblea de emergencia en Sucre, antes de que esto ocurriera, él esperó a que la asamblea, en ese momento Goni, para irse del país, antes de que esto ocurriera, ya el expresidente y el exvicepresidente no estaban en el país, Jorge, ya habían salido de Bolivia. Igual. La Constitución Política del Estado le dice que se tienen que tratar las cartas de renuncia, aceptarlas o negarlas. ¿Se trataron? Hagamos la comparación. ¿O no se trataron? Hagamos la comparación. No se trataron en esa fecha, Cecilia. Hagamos la comparación entre el proceso del señor Sánchez de Lozada
y el nombramiento de Carlos Mesa en sucesión constitucional y el proceso que hemos vivido el año 2019. Sánchez de Lozada presenta su carta de renuncia. Su carta de renuncia iba a ser leída o llega a la asamblea mientras el avión del Yoy Aéreo Boliviano en aquel entonces iba despegando. Tengo esas imágenes absolutamente claras. Y se trata la carta de renuncia del señor Sánchez de Lozada mientras él iba ya en vuelo hacia los Estados Unidos. La Asamblea, el Congreso Nacional de aquel entonces acepta y lo que ya sigue lo conocemos todos. La sucesión constitucional renuncia a esa posibilidad el señor Ormando Bacadíes, el señor Mario Cosío y finalmente esto... se lee la renuncia del señor Sánchez de Lozada, se acepta y se convoca a don Carlos Mesa. Y así funcionó. En este caso había que operar de la misma manera. Después ya con Rodríguez Belcé es específicamente las renuncias tanto del presidente de senadores como de diputados. Pero a lo que voy, mi pregunta era, ya no estaban ni el presidente ni el vicepresidente en el país en ese momento. Y ya se habían hecho públicas, porque usted habla de declaraciones públicas, que efectivamente hizo en su momento también la expresidenta Yanine Áñez, ya se habían hecho públicas también varias renuncias. Ya había renunciado el presidente de diputados, la presidenta del Senado había hecho pública su renuncia también y en teoría ella participó de estas reuniones, efectivamente, eso es lo que se ha mencionado incluso en el cuaderno de investigaciones, donde se plantea esta sucesión constitucional. Entonces, si había un vacío de poder, todos en la línea de sucesión habían renunciado, ¿qué podía ocurrir? ¿Qué tenía que ocurrir entonces legal y constitucionalmente si todas las autoridades habían renunciado? Constituir las directivas de las cámaras. Eso era lo que corresponde y eso es lo que le señala a usted la Constitución Política del Estado. Reconstituir las cámaras las directivas, de ambas cámaras. Esto es lo que había que hacer. ¿Sabe por qué además, Cecilia? Porque no existe ninguna posibilidad de que la presidencia pueda caer en una persona que no está contemplada en la Constitución Política del Estado, que no esté sujeta a la sucesión constitucional. Esto no puede ocurrir, tiene que ser o el presidente de la Cámara de Senadores o presidenta, o el presidente o presidenta de la Cámara de Diputados. No se va horizontalmente hacia las otras directivas porque son directivas menores. Se tiene que reconstituir la directiva y esto no se hizo. ¿Por qué no se reúnen, Cecilia, a las dos cámaras para hacer esto? Porque el reglamento señala claramente cuáles son las proporciones o las distribuciones, mejor dicho, que le corresponden a las bancadas en mayoría y a las bancadas en minoría. Y ahí no se tenía posibilidad alguna de que una persona en minoría se haga cargo de la presidencia de diputados o de senadores. Y eso es tan importante, Cecilia, que es lo que configura la intencionalidad de generar una ruptura institucional para poner en la presidencia o dejar en la presidencia del Estado a alguien que no le correspondía en función a lo que señala la Constitución Política del Estado. Bien, Jorge, para ir finalizando, sin lugar a dudas, a ver, el tema es muy complejo, no deja de ser complejo. La circunstancia como para reconstituir las cámaras en el marco de una normalidad no se habían dado. Varios parlamentarios se habían declarado incluso en la clandestinidad de ese momento por la circunstancia de conflictividad del país. Pero bien, es un criterio. Quiero avanzar y quiero finalizar. Esos hechos son preocupantes, pero seguro, Juan Carlos, seguro. Porque de hecho es lo que está forzando a que no se reúnan las cámaras. Y que deben ameritar una investigación sin lugar a dudas. Exactamente. De todos los que corresponda. Y ahí va precisamente mi pregunta. Exactamente. Se tiene que investigar a el actual dirigente de la Central Obrera Boliviana, que también sugirió la renuncia de Evo Morales. Se tiene que investigar a la Defensora del Pueblo, que también sugirió la renuncia de Evo Morales. Se tiene que investigar a los expresidentes de la Cámara de Senadores y Diputados que avalaron posteriormente lo que el gobierno considera un gobierno de facto. Es decir, ¿tiene que ser así de amplia la investigación? Juan Carlos, desde la ciencia política siempre se recomienda y se estudia que lo verdaderamente importante en una sociedad son lo que se llaman los factores de poder, fundamentalmente aquellos factores que pueden desequilibrar la estabilidad política de un país. Que el secretario general de la Central Obrera Boliviana, que la Defensora del Pueblo, que la Confederación de Empresarios Privados, que la Iglesia Católica o que la Asociación de bailadores de Oruro pidan la renuncia, no desequilibra un sistema político.
Lo que verdaderamente desequilibra son dos elementos fundamentales, y uno, si quiere usted todavía, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas porque tienen el monopolio de fuego, la capacidad del fuego del Estado. Es un factor altamente disuasivo para que usted pueda tomar una determinación contraria a lo que significa su deseo o su decisión personal. Las Fuerzas Armadas participan en el evento de noviembre de 2019, puntualmente en la tarde del domingo 10 de noviembre, con la conferencia de prensa, contrario a lo que dice la organización, la ley de organización de las Fuerzas Armadas. El factor disuasivo son las Fuerzas Armadas, no es la Central Obrera Boliviana, porque la renuncia, Juan Carlos, a los presidentes en Bolivia con esta frágil institucionalidad en la que vivimos, se la piden más o menos todos los días, todos los que se les ocurre. Y eso no tiene fuerza. ¿Por qué? Porque ellos no son factores desequilibrantes. Las Fuerzas Armadas sí lo son. Ese es el elemento central. Si Policía y Fuerzas Armadas no hubieran decantado la balanza de poder en favor de quienes generaron la ruptura, pues no hubiese sucedido noviembre Perdón, de 2019. Jorge, pero escuchando y recordando las palabras del propio expresidente Evo Morales, él en su lectura de renuncia decía: escuchando a CONALCAM, escuchando al Pacto de Unidad, escuchando a la COP, renuncio. Nunca menciona a las Fuerzas Armadas. Juan Carlos, las Fuerzas Armadas, ¿usted qué cree? ¿Que va a ir y le va a decir, bueno, muchas gracias por el consejo al general Calimán y a todos los otros generales, pero voy a seguir gobernando? No tenía ya seguridad para el país porque la policía se había amotinado. Ya no tienes control sobre las Fuerzas Armadas porque las Fuerzas Armadas han quebrado la línea de mando con el poder civil. De hecho, es una institución de obediencia, no de deliberación, pero quebraron la orden de mando con su capitán general, que es el presidente del Estado. Si no tienes estos poderes que te aseguran reaseguran la tranquilidad y la seguridad interna del Estado, y tienes una situación de convulsión, ya lo otro solamente es discursivo. Tu decisión es o la vía de Salvador Allende en Chile, que significa la muerte del presidente, o la vía, por poner un ejemplo, de Juan Domingo Perón en la Argentina, y es la renuncia y tener que salir al exilio. No tienes otras alternativas. Bien. Cecilia. En este caso, y dejando de lado a los actores de la sociedad civil, si se quiere, como mencionaba también Juan Carlos, ¿qué pasará entonces con los expresidentes de la Cámara de Senadores y Diputados, tomando en cuenta, por ejemplo, la Ley 1266, que es la base prácticamente de todo, en su artículo 2, que deja sin efecto las elecciones del 2019? Esa ley efectivamente la firma la Asamblea Legislativa. Estoy hablando concretamente de los presidentes en ese momento que sí tenían, como usted menciona, poder político, ¿no?, en el país. ¿Qué pasará con ellos? ¿También este proceso de investigación tiene que llegar a ellos? ¿Y en qué sentido tendría que ser así, Cecilia? En el sentido de que se está demandando un gobierno de facto, pero que después es avalado por una asamblea legislativa con una nueva convocatoria, con obviamente esta ley que estamos hablando, la ley 1266, que deja sin efecto las elecciones del 2019, y la ley de convocatoria de nuevas elecciones, que la firma la presidenta o la expresidenta Yanine Áñez y la firma también la señora Eva Copa. La presencia de la Asamblea Legislativa es parte fundamental de lo que significa la solución política para una ruptura institucional. De lo contrario, Cecilia, si no hubiese existido Asamblea Legislativa porque el golpe, como lo intentó muchas veces, hubiese llegado a anularla o a cerrarla definitivamente, pues la convocatoria a elecciones la hubiese tenido que hacer ¿quién? ¿Solamente la señora Áñez a través de un decreto porque ya no se podían generar leyes? Hemos tenido... Pero no avala esto una sucesión constitucional, no perdón tiene, que me interrumpa, no tiene Jorge, relación, y esto es importante. No tiene relación con la sucesión esto constitucional. Esto es importante para que la población lo entienda. No tiene relación, Cecilia, con la sucesión constitucional. ¿Por qué? Porque lo que ellos denominan sucesión, perdón si la he cortado, lo que ellos denominan sucesión constitucional está respaldado en un comunicado del Tribunal Constitucional, pero que no es vinculante, no es vinculante. El entonces magistrado Petronilo Flores señala y dice: no tiene ningún valor esto que es un mero comunicado, porque lo que vincula son sentencias constitucionales, declaraciones constitucionales y autos constitucionales. Lo otro fue solamente un comunicado. Esa es la sucesión constitucional.
La presencia de la Asamblea Legislativa tiene el mismo sentido del ejemplo que le puse con el año 79. Siguió en su funcionamiento y esto ha sido bueno porque es, entre otros factores, no es el único, lo que nos ha permitido a los bolivianos poder tener un mecanismo sobre el cual asegurar que íbamos a tener elecciones y volver y retornar a la democracia. Pero Jorge, en enero de 2020 el Tribunal Constitucional ya no emite un comunicado, emite ya una sentencia avalando la ley de ampliación de mandato de estas autoridades. ¿Por qué no ahí el Tribunal Constitucional hace sus reparos si es un gobierno de facto? Se hace eso que usted señala, Juan Carlos, esa prórroga de mandato, porque ya se había tomado un acuerdo político que se traduce en la ley 1266, en la ley 1270. ¿Pero qué estamos hablando? ¿De algo jurídico o algo político? Para ir a elecciones, son las dos cosas, Juan Carlos, combinada. Es la decisión política si de ir a elecciones, político, pero que se le da una forma jurídica para que el Estado tenga una consistencia lo más próxima a la constitución política del Estado. Porque, Juan Carlos, Jorge, cuando la señora Áñez asume, las transiciones en el país son solamente 90 días. ¿Por qué no se hizo en 90 días? Porque se buscó, y esto es parte del acuerdo político, se buscó también reformar todo el Tribunal Supremo Electoral y los departamentales. Y los tiempos para la convocatoria de elecciones, que ya están abreviados porque son 150 días y se establecieron 120 días, fue parte de un acuerdo político. Para que la señora Áñez pueda conducir ese proceso, parte del acuerdo político, se establece una ley para prorrogar el mandato. Cecilia. Usted nos está hablando, Jorge, de un acuerdo político, entonces hubo un acuerdo político para reconocerla como presidenta y ella convoca elecciones, ¿es así? No es exactamente como usted lo está planteando. Hubo un acuerdo político fundamentalmente, Cecilia, para que el país pueda ir a elecciones. Usted ya tenía un hecho consumado. Pero el hecho consumado es que se había producido el golpe de Estado, la señora Áñez se hizo del poder y los factores de poder del Estado, Policía y Fuerzas Armadas la sostenían en el gobierno. Esos factores de poder también generaron Sencate y Sacaba para sostener a ese gobierno. Si ya está la señora Áñez en ese momento en la presidencia del Estado, ¿cómo salimos y resolvemos el problema? No es un tema de reconocimiento, es un tema de búsqueda de caminos constitucionales, democráticos, que no hay uno mayor que no sea convocar a la voluntad popular para salir de esto que la ley 1270 dice, retornar a la normalidad constitucional. Esto había que hacerlo. Pero usted acaba de mencionar caminos constitucionales, Jorge, y es lo que le volvemos a plantear. Es decir, si se reconoce el gobierno de Yanine Áñez como un gobierno de facto, usted habla de un acuerdo político para buscar salidas constitucionales. Entonces, ¿por qué volvemos hacia atrás? Es lo que quizás no queda claro en este momento. Usted acaba de mencionar salidas constitucionales. En el tema de un gobierno de facto, si hubo un acuerdo político para buscar una salida constitucional. ¿Por qué volvemos hacia atrás? Porque en las calles, Cecilia, en las calles de este país hay miles de personas que se han visto afectadas en su libertad, en su integridad física porque han sido lastimadas y heridas con heridas de bala y otras familias que están incompletas en el país. Ese es el tema fundamental de muchos, miles de bolivianos, millones de bolivianos que han votado por una opción política y que quieren que se realice justicia sobre aquello que se generó en el 2019. Y es necesario también las investigaciones porque, Cecilia, a ningún boliviano se le puede ocurrir en el mejor de sus pensamientos que puede tener una aventura de quebrar el orden constitucional, la secuencia constitucional, interrumpir los 5 años porque el gobierno no le gusta o porque el gobierno es absolutamente distinto a su pensamiento. Esto los países que construyen Estado y sociedad lo cuidan. Y para cuidarlo tenemos que cerrar este tema a través de lo que significa un proceso de justicia con debidos procesos, por supuesto. Sin ninguna duda, Jorge, en este sentido. Por eso es que vuelve, creo que la consulta también de algunos abogados. Y usted hace referencia a las familias que perdieron a sus familiares. Sencata, Sacaba. El tema del audio. Usted hace referencia, me imagino, a los hechos de Sencata y Sacaba, ¿verdad? De Sacaba, de Pedregal, donde los bolivianos han fallecido, donde han habido bolivianos que han muerto. Pero ella ya ejercía como presidenta.
Eso es. Pero ella ya ejercía, le digo Jorge, como presidenta. ¿No corresponde un juicio de responsabilidades? Dos cosas diferentes, permítame que lo señale de manera clara. Existen, que es lo que hemos hablado, un conjunto de hechos encadenados unos con los otros que culminan con la toma de la presidencia del Estado por una persona a la que no le correspondía porque no fue electa por medios convencionales, democráticos e institucionales. Todas estas acciones hasta el momento previo a que la señora Áñez toma juramento, pues no lo tomó, toma posesión del mando del Estado, todos estos elementos no los realiza como presidente del Estado, los realiza como senadora. Esto que yo les he señalado, que el día 11 de noviembre hace una alusión al general Calimán y dice que es la presidenta del Senado, cuando nadie la ha elegido, son uno más de los elementos que configuran, todos ellos articulados, un golpe de Estado. Del 12 de noviembre en adelante hay un conjunto de acciones ya en el gobierno no constitucional que ella presidía. Eso sí genera responsabilidad, pero en la línea de juicios de responsabilidades, como ocurrió con Banzer, como ocurrió con García Mesa. Fueron presidentes de facto, pero tuvieron juicio de responsabilidades. Lo que se está ventilando en la justicia ahora es previo a su toma de mando del Estado. Bien, Jorge, no tenemos más tiempo. El tema es muy amplio, si lo podríamos estar hasta las 2 de la mañana. Además, Juan Carlos, que desde la ciencia política no deja de ser apasionante. Seguro que sí, también. y va a continuar este análisis. Permítame 10 segundos para preguntarle algo que ha llamado la atención Usted hoy. sabe que yo respondo largo. Le voy a pedir que sea breve. Ya. ¿Hay alguna, no sé si llamarle instrucción o alguna determinación, algún consenso en cambiar, en modificar la ley de juicio de responsabilidades? Hoy han salido parlamentarios del MAS con una intencionalidad en ese sentido, con un anteproyecto de ley. ¿Hay algo desde el Ejecutivo que pretenda cambiar la ley de juicio de responsabilidades? No está en la agenda, no ha sido considerado. Hasta el día de hoy no está en la agenda y no ha sido considerado. Si se conoce, lo discutimos después, pero hasta el día de hoy no hay nada. ¿No viene del Ejecutivo esto? No. La idea. No, el Ejecutivo no está en esta dinámica, porque no le corresponde. Pero a la pregunta, la respuesta a Juan Carlos, no viene nada del Ejecutivo. Bien. Jorge, muchísimas gracias. No, gracias Juan Carlos por la oportunidad siempre de poder hablar de manera absolutamente libre y muchas gracias a usted, Cecilia, por este intercambio respetuoso que hemos tenido también. Muchas gracias. Como siempre. Jorge, muchas gracias además por respondernos a todas las interrogantes que tenemos como periodistas y que muchas veces la población también se hace. Creo que esto es amplitud también, poder preguntar y que ustedes nos puedan responder. Muchísimas gracias, Jorge, por haber estado aquí. Como siempre, es bienvenido en Que No Me Pierda. Para toda la población boliviana. Gracias, Jorge Richter nos ha acompañado, vocero presidencial. Tenemos que avanzar nosotros acá en Que No Me Pierda con